Bueno, en relación a lo que recién comentabas sobre el tipo de sistemas de evaluación que se implementan en los países de América Latina, dispositivos de evaluación burocratizados y basados en el paper, como comentabas recién, que de alguna manera neutraliza el efecto que buscan algunas políticas científicas de acercar más la producción de conocimiento a ciertas temáticas o a cierta aplicación, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para lidiar con eso, ¿no? Porque por un lado se implementan estas políticas que definen ciertos temas estratégicos, por ejemplo, líneas de investigación, pero por otro lado el sistema de evaluación parecería que va por otra vía y que responde justamente, como decías recién, a, no sé si llamarlo intereses quizás, de otros sistemas académicos como los de los países centrales. Y todo esto en un contexto en el cual la mayor parte del financiamiento de la ciencia que hacemos en América Latina es público, lo cual es aún más, no sé si llamarlo preocupante. ¿Crees que se pueden cambiar los dispositivos de evaluación, los criterios, los actores? Sí, tengo dos reflexiones en relación con eso. La primera es que los actuales sistemas de evaluación centrados en considerar que la producción científica está reflejada en papers, en artículos científicos publicados en revistas con referato e indexadas con factor de impacto, en realidad viene de algo que no tenía nada que ver con el sistema de evaluación actual, que es que empezaron a medirse los papers, las citas y demás, como un objeto de indagación sociológica, como para identificar redes sociales en algo que en los años 50, 60 estaba muy de moda. Y después fue adoptado por las instituciones públicas a falta de un indicador mejor, ¿no? Esto tiene varios supuestos. El primer supuesto es que los papers son la ciencia. Es decir, que lo que hacen los científicos es producir papers. Y la verdad es que ni los papers son la ciencia, ni lo único que hacen los científicos es producir papers. O sea, los papers son una partecita de la ciencia. Son una punta del iceberg de la ciencia, que además son una operación retórica, donde uno muestra que obtuvo un conocimiento valioso y oculta todo el trabajo que eso le llevó, las veces que un experimento dio mal, todas las veces que no se pudo comprobar lo que uno imaginaba. Todo eso suele ser ocultado y eso también es la ciencia, y eso es básicamente la ciencia, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es, tal vez son tres en vez de dos. El segundo es que la ciencia es una actividad heterogénea, no solamente a través de las diferentes disciplinas, cosa que vamos a discutir esta tarde, sino también dentro de cada disciplina distintos tipos de práctica, distintos ritmos de producción de conocimiento. No todos los objetos están sometidos al mismo tipo de investigación. Hay investigaciones que se hacen dentro de laboratorios, hay investigaciones que se hacen en campo, hay investigaciones que llevan parte del campo al laboratorio, hay investigaciones que son todas afuera y aplicadas, hay investigaciones en las cuales convergen distintos conocimientos disciplinarios, conocimientos técnicos, conocimientos científicos. Hay investigaciones que están más cerca de la estructura productiva, otras que están más cerca de la sociedad. De modo que la ciencia es una actividad muy heterogénea. Es decir, la ciencia no decimos mucho. Decimos simplemente, como somos vagos, la usamos para describir un montón de cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, si todas esas actividades son muy diferentes, no las podemos evaluar de la misma manera. No evaluamos de la misma manera el éxito de un plomero, que es que una canilla no pierda, al éxito de un piloto de avión, que es que el avión aterrice sano y salvo. Tenemos distintos indicadores para actividades que son diferentes. Y en la ciencia también, si la ciencia es una actividad heterogénea, tenemos que evaluarla con métodos apropiados a cada tipo de actividad. No podemos evaluar a todos a cada 2 años. Hay actividades que necesitan ser evaluadas cada 2 años y otras cada 5 y otras cada 6 meses. Tanto en el ritmo como después en el tipo de indicador que utilizamos, eso tiene que ser producto de algo que dé cuenta de esa heterogeneidad, ¿no? Y la tercera cuestión es que
más o menos por año se publican unos 2 millones de papers en el mundo, ¿no? Entre 1.800.000, 2 millones de papers. Quiere decir que esta es una cifra que va en aumento cada año, está aumentando más o menos, no sé, un 10% por año, y con una influencia muy fuerte de nuevos países productores de papers, como sobre todo la China, que hace 15 años producía menos del 2% del total mundial de papers y hoy produce más del 20%, y que además está incrementando de una forma notable la cantidad de investigadores, tanto de los que se quedan en China como los que están desparramados en el mundo, y la India, que viene un poco más atrás, pero también prácticamente cuadruplicó su participación en la producción mundial de artículos. Ahora, nosotros con un colega físico los analizamos, todos estos papers, y vimos que en promedio, grosso modo, con diferencias muy importantes entre un campo y otro, un 15% de eso se cita. Y nosotros hacemos una hipótesis de que otro 15% se lee, pero no se cita porque no es pertinente al tema, porque no es muy buen artículo, porque no interesa, porque... O sea, tenemos un 30% de papers que se leen, la mitad de los cuales se citan y la otra mitad no. Es decir, que tenemos un 70% de esos 2 millones de papers por año que no lee nadie nunca. ¿No? Repito, un 70% de los papers que producen todos los científicos del mundo no se leen, no los lee nadie nunca. Y esto es todavía, uno podría agravar este diagnóstico porque estos son papers incluidos en la Web of Science, que son revistas indexadas con un nivel de calidad supuestamente alto y demás. Si uno agrega todas las otras producciones que no son en inglés, sino que son en lenguas locales, que muy a menudo no están incluidas en los servicios de indexación de revistas, posiblemente lleguemos a otro número similar. Y donde además la cantidad de gente que lo lee es muchísimo menor. Posiblemente ni llegue al 30%, sino al 10% o menos, ¿no? Hay institutos en la Argentina que editan, solo un instituto, 15 revistas, ¿no? En ciencias sociales. La Argentina tenía hace unos pocos años unas 400 revistas. Algunas, bueno, mueren, otras nacen. Entonces tenemos un problema que es muy grave, que excede a los países de América Latina, y que es, estamos metidos en un sistema que puso el carro delante de los caballos, y que es un sistema hecho para producir papers antes que para producir conocimiento. El 70% de los papers no los lea nadie, nunca, nos tiene que hacer repensar todo el sistema científico en el que estamos inmersos. Y bueno, yo en los últimos tiempos estoy pensando mucho en esto y tratando de imaginar, algunos colegas propusieron algunas soluciones como lo que llaman slow science, ¿no? O ciencia lenta, para salirse de este corsé donde finalmente los científicos producen conocimiento para nutrir los sistemas de evaluación, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo. Y bueno, nos tiene que hacer reflexionar mucho acerca de cuál es el sentido de todos estos sistemas. Sí, sobre todo también porque somos los propios científicos los que también estamos haciendo que ese sistema de evaluación funcione, ¿no? Somos una pieza clave de ese sistema de evaluación. Exactamente. Nosotros como científicos. Y bueno, haciendo referencia a políticas científicas estatales, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál era tu opinión sobre la política científica actual argentina? ¿Cuál crees en este momento que son los principales desafíos de la política científica argentina? Lo primero que tengo que decir es que yo no sé muy bien cuál es la política científica actual, porque estamos en un momento de ajuste y de recortes muy bruscos, ¿no? Lo que sí sé es que a veces los momentos de ajustes y de crisis deberían ayudarnos para repensar qué políticas
¿Qué políticas? ¿Qué política? Que no es lo mismo, digamos. Bueno, me refiero a las políticas más bien como los instrumentos de la política, pero la política en el sentido de cuál es el sentido de la ciencia en un país como el nuestro y qué sistema institucional imaginamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Yo creo que todo eso no está presente hoy. Y debo decir que yo hace muchos años que creo que no está presente en la Argentina. Me parece que la diferencia es que hasta hace 3, 4 años había muchos más recursos. Cuando hay muchos recursos es muy bueno. Es más difícil pensar hacia dónde vamos porque es más fácil aprovechar esos recursos. Más bien para hacer lo que yo llamaría una reproducción ampliada de lo que ya hay. Me parece que ni antes ni ahora nos estamos tomando el trabajo de repensar qué tipo de ciencia queremos, para qué, y por lo tanto qué tipo de instituciones científicas y para qué tipo de país. Me parece que eso, más allá de los discursos de los últimos, digamos, 20 años, eso me parece que no está presente. Doy un ejemplo, ¿no? Hace unos 2, 3 años hubo una crisis sobre la cantidad de ingresantes al CONICET, que en el gobierno anterior se había propuesto que ingresaran un 10% por año y que el gobierno actual lo redujo prácticamente a la mitad. Ahora, ni antes ni ahora sabemos por qué 1000 o por qué 500, por qué 10% y por qué la mitad. Digo, ¿cuáles son todas las preguntas que no se formularon para proponer esas cifras mágicas? Por supuesto que si a mí me preguntan, prefiero que entren 1000 a que entren menos, pero más o menos, porque si no sé a dónde van, si no sé lo que van a hacer, es muy problemático. Entonces, lo primero que uno debería preguntarse es, bueno, ¿qué tipo de sistema científico queremos tener? Hay países donde la parte más importante de la investigación se hace en las universidades, ¿no? En Argentina eso no es así. Las universidades tuvieron algunos momentos de mucha actividad científica. Pienso en, bueno, por supuesto en los años 60, pienso en el retorno de la democracia en los años 80, que muchas universidades generaron sistemas de incentivos a la ciencia. Hace unos 15 años las universidades tuvieron como cierto retiro en relación con la investigación científica, tal vez amparados por el crecimiento muy importante que tuvo el CONICET, ¿no? Ahora, yo no sé si el CONICET tiene que tener 5.000, 10.000 o 20.000 investigadores, si no sé cuál va a ser su función dentro de este sistema científico. Entonces, a ver, toda la investigación científica va a pasar por el CONICET, más allá de que algunos estén radicados en universidades y otros en otras instituciones. Bueno, entonces 10.000 es muy poquito para un país como la Argentina, con la tradición científica que tiene la Argentina. Ahora, si queremos formar algunos campos en particular en el CONICET y que otras instituciones se ocupen de otros tipos de investigación, bueno, entonces el diseño institucional es otro y yo no sé si tienen que ser 5.000, 10.000 o 15.000. Si queremos que haya, digamos, programas que sean transversales a distintas instituciones, nosotros tenemos investigación agrícola en las universidades, ¿sí? Bueno, aquí en la universidad, en Azul, hay una investigación agrícola que tiene mucha tradición. Tenemos investigación en el INTA, tenemos investigación en el CONICET. Bueno, no hay prácticamente programas transversales donde todo ese conocimiento se pueda, digamos, fortalecer, potenciar y demás. Tenemos muy pocos programas interinstitucionales. No hay ni siquiera posibilidad de que un investigador del CONICET o de la universidad vaya a trabajar a otra institución, digamos, con cierta flexibilidad. Cada universidad es una isla y entonces si uno es profesor de una universidad no puede ir a trabajar a otra, o es muy complicado hacerlo. Entonces, mi preocupación ahí sobre la política científica es que creo que no se plantearon las preguntas de fondo, ¿no? Entonces se discuten cuestiones instrumentales. Bueno, ¿cuántos investigadores ingresan? ¿Cuántos becarios? ¿Cuántos en universidades? ¿Cuántos en otras? Pero esas no son las preguntas de fondo. ¿Y en qué temas el país puede ser fuerte en investigación,
en qué temas puede ser competitivo, porque vivimos en el mundo, no vivimos en un sistema cerrado. Yo discuto mucho, incluso con colegas, que a veces analizan como si estuviéramos en un sistema aislado del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder recibir investigadores de otros países sin que eso sea visto como una amenaza, ¿no? Generar sistemas más fluidos de intercambio con países latinoamericanos, que no hay, y se viene declamando como más ideológicamente que prácticamente hace, no sé, décadas. Pero me parece que la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué tipo de ciencia, qué tipo de diseño institucional, qué tipo de prioridad va a tener eso en términos de las políticas? Digamos, los demandantes de conocimiento deberían ser no solo el sector productivo, también el resto del Estado no demanda conocimientos y por lo tanto no orienta el conocimiento hacia dónde debería ir, ¿no? Entonces, me parece que si uno congela la imagen de el recorte de ingresos a la carrera de investigador del CONICET y empieza a analizar, ¿no? Uno congela ahí la foto y dice, bueno, ¿qué es lo que está alrededor de toda esta foto? Son disputas en torno a una pregunta que no se formula. Y en tanto esas preguntas, no una, sino varias preguntas no se formulen, el resto de las respuestas no tiene ningún sentido. Y yo lo que creo es que tenemos algunos retazos de intenciones que fueron más o menos. Crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un avance muy importante, ¿sí? Ahora, si ese ministerio no es un interlocutor, bueno, ahora lo han rebajado, con lo cual es una señal mala. Ahora, si ese ministerio no interpela al resto del Estado, nacional, provincial y municipal, si ese ministerio no define prioridades, pero verdaderas prioridades, todo no puede ser prioritario. Cuando hay demasiadas prioridades es lo mismo que si no hubiera ninguna. Entonces, y además eso tiene que estar claro desde que los jóvenes se forman se empiezan a formar en la investigación científica. Con los planes, creería yo que se intentó hacer algo así, ¿no? No sé qué opinas sobre los planes en ciencia, tecnología e innovación que establecieron sectores estratégicos, temas estratégicos. Bueno, esos sectores estratégicos son tan amplios que cada uno puede encontrar ahí su tema. Claro. Y entonces pierden ese sentido de orientación. Yo creo que tiene que haber un trabajo colectivo de orientación de la investigación hacia algunos objetivos, pero no plantear, bueno, hay que desarrollar las nanociencias, porque el mundo desarrolla nanociencias, así empezó en parte cuando se creó el ministerio, se estableció que bio, nano y TIC eran los temas. ¿Y por qué eran los temas? Porque 10 años antes la Unión Europea los había planteado como relevantes. Y bueno, a ver, ¿qué puede hacer la Argentina en relación con eso? ¿Para qué me sirve hacer nanociencias? La pregunta no es, hay que hacer nanociencias porque está de moda. La pregunta es, ¿qué aportes pueden hacer las nanociencias a problemas que nosotros tenemos? Dicho de otro modo, hay que partir de los problemas que queremos abordar y no de los conocimientos que queremos producir.